no admite los sabores, no saben diferenciar los sabores. Me lo han dicho en alguna ocasión, yo como, pero como si no comiera. Bueno, como porque hay que alimentarse, pero no noto, no distingo el dulce del amargo, del esto. Normalmente suele corresponder a enfermedades neurológicas. ¿Y tiene arreglo eso? Difícil arreglo. Los adelantos de la técnica. Difícil arreglo. También muchas veces hay personas que dicen no cojo el gusto y es porque tienen perdido el olfato. O sea, normalmente la comida, nosotros por ejemplo los catadores de vino, ¿no? Los catadores de vino necesitan muchas veces probar el vino para saber si el vino está bueno y te dan, ¿no? Eso vas a un curso de enología y te quedas alucinado, ¿no? De cómo pueden ellos sin probar el vino saber un poco, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo en las comidas. En las comidas el gusto es parte de una mezcla del olfato y el gusto. Entonces, si tienes el olfato bien, muchas veces recuperas el gusto. Pero sí es verdad que hay enfermedades neurológicas que solo te afectan al gusto y son difíciles de tratar. Sí. Yo le voy a preguntar que cuál es el tratamiento para una sinusitis aguda. ¿Es el mismo que para una sinusitis alérgica? No. Para una sinusitis aguda normalmente te tiene que ver tu médico y tu médico general te lo puede tratar, que es con antibioterapia. Esa antibioterapia te la debe de poner tu médico. Antibioterapia y descongestionantes nasales, típicos para que te hagan una farmacia, para cuando no puedes respirar, que eso es lo habitual y antiinflamatorio. ¿Es recomendable un vasoconstrictor? La automedicación no es buena, pero en ese caso el vasoconstrictor para la sinusitis aguda no más de una semana sí se debe usar, ¿vale? Porque dicen que crea adicción. Claro, crea adicción, por eso nunca más de una semana. Porque como respiras tan bien, en el momento que te sientes bonito, voy a echar otra esto vez. Es maravilloso, y dice, respiro súper bien. Y luego en la sinusitis crónica o en la rinitis alérgica el tratamiento es totalmente diferente. Normalmente va acompañado de antihistamínicos y de corticoides nasales, que son sprays nebulizadores nasales. La cirugía traumatológica, oncología, plástica estética y reparadora de la cara y cuello también puede ser tratada por médicos otorrinos, ¿no? Sí. El cirujano maxilofacial puede también encargarse de estas estructuras. Sí, ahí hay una especie de mezcla entre todos y digamos que hay muchas especialidades que se solapan, digamos, ¿no? En la Sociedad Española de Otorrinolaringología hay varias divisiones, varias comisiones y hace unos años, sobre todo por los otorrinos jóvenes, se ha creado una comisión de cirugía plástica facial. Entonces, eso viene desarrollando hace 10 años, es una cosa relativamente nueva. Y entonces, porque los otorrinos de Europa, hay muchos otorrinos que solo se dedican a la cirugía plástica facial y solo se dedican pues, a hacer otoplastia, a hacer rinoplastia. Ha avanzado muchísimo. La otorrinolaringología, antiguamente el otorrino era yo qué sé, hay de todo, ¿no? Pero que antiguamente hay muchos otorrinos que solo se dedicaban a quitar amígdalas, vegetaciones, tabique y cáncer de laringe y poco más. Hoy en día hay personas que solo se dedican al oído, personas que solo se dedican a la nariz, personas que solo se dedican al cuello, a la laringe, solo oncólogos de laringe. O sea, cada vez la superespecialización cada vez es mayor y también eso es un bien para el paciente, ¿no? Porque si tú solo haces una cosa, al final acabas sabiendo mucho de eso, ¿no? ¿Estos servicios se ofrecen en el Hospital Costa de la Luz? Sí, nosotros somos 6 otorrinos. 6. 6 otorrinos. O sea, 24 horas de otorrino allí. Hay 24 horas, hombre, estamos localizados, no estamos todo el día allí, por la noche estamos localizados, pero normalmente mañana y tarde siempre suele haber un otorrino allí de lunes a viernes, ¿vale? Y somos 6, o sea que yo creo que hay cada uno nos vamos dedicando un poco a lo que más nos gusta o a lo que podemos por lo menos y yo creo que sí te puedes orientar bien. Somos un grupo. Bueno, pues pasemos a la faringe, tercera. Sí, vamos poco a poco. Tercera. ¿Qué enfermedades más frecuentes se producen en esta zona? Hombre, lo más frecuente es la faringitis y la amigdalitis, ¿no? Es lo más común, ¿no? Las disfonías, la laringitis también, son muy frecuentes, los profesores, por ejemplo. ¿Adenoides, tonsilas o amígdalas? Es lo mismo, ¿no? No. ¿No? Una cosa son las adenoides y otra son las amígdalas. ¿Qué diferencia hay? Las adenoides es un tejido linfoide que crece en el niño en la parte de detrás de la nariz, ¿vale? Y las amígdalas es también un tejido linfoide que crea, digamos, como una especie de barrera en el niño para la defensa de las infecciones, ¿vale? Y las amígdalas están colocadas en el paladar, o sea, todo el mundo nos podemos ver, mirándonos la boca nos podemos ver las amígdalas, pero la vegetación no te las puedes ver porque están detrás de la nariz, ¿vale?
No, las amígdalas son las protectoras de las vías respiratorias altas, ¿no? Las dos, evitando pues, esa invasión de bacterias. ¿Cuándo es necesario operar? Hay dos indicaciones. Porque si quitamos las amígdalas ya no se producen más amigdalitis, claro. Pero sí se pueden producir faringitis. Claro, tú quitas las infecciones las indicaciones de amigdalectomía son dos principalmente, establecidas por la Sociedad Española de Otorrino. Son personas que, o bueno, sobre todo en niños, ¿no? Personas que tienen unas amígdalas tan grandes que le producen una apnea del sueño, o sea, que le producen trastornos del sueño. Sí, no pueden respirar. Eso es, y que a lo mejor con tratamiento médico no respondan al tratamiento médico. Y luego, personas que tienen, eso también en los adultos, más de 5 amigdalitis al año. O sea, si tú tienes 5 amigdalitis al año, en un año, o 4 o 5 en 2 años, o 3, 4 en los últimos 3 años, pues la sociedad está establecido que está indicado quitarlas, ¿vale? Y luego hay más indicaciones, una persona que haya tenido un acceso, a veces se producen accesos al lado de la amígdala, pues si tienes un acceso, como tengas el segundo, se te debe de quitar. Y luego por tumores, te sale, evidentemente hay que quitarla, ¿no? Pero esas son las más comunes. ¿Por qué se producen ese aumento de amígdalas? ¿Por qué producen esa es que obstrucción? Las amígdalas, hay un término que se conoce como anillo de Waldeyer, que fue la persona que lo descubrió, ¿no? Digamos, eso es un territorio de defensa en el niño para la defensa de las infecciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues con cada infección que nos entra por vía nasal o por vía bucal, hace que ese tejido linfoide se agrande para defender al organismo. ¿Qué pasa? Que lo defiende, pero se agranda. Entonces, al agrandarse, impide la respiración. Entonces, pues, cuando son muy hipertróficas, y a pesar del tratamiento no se baja el tamaño, no se consigue bajar, pues a veces te indica la cirugía, pero depende también del caso, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues otro tema interesante, sobre todo para las madres, que a veces se han encontrado con esa situación, es la de los cuerpos extraños. ¿Qué se va a hacer cuando se detecta un cuerpo extraño, tanto en el oído, en la nariz, o, bueno, en la garganta? Ya es otra historia. Depende, vamos a ver, los cuerpos extraños en el oído normalmente no son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque salvo que sea un cuerpo extraño muy grande o que te llegue al tímpano, normalmente no es una extrema urgencia en el sentido que se puede demorar. Hay que dejarlo o evidentemente lo mejor es acudir al médico. Lo mejor es quitarlo, evidentemente, ¿no? Pero no es de... O sea, yo lo que no quiero es preocupar, ¿vale? Entonces, no es una cosa de extrema urgencia quitarlo, hombre, salvo que se te haya metido un bicho, una araña o cualquier cosa así, pero por ejemplo hay niños, por ejemplo ayer quité una semilla a un niño que se había metido una araña y que no se lo quiera, ni los padres se lo quieran, parecía como si fuera un grano de maíz, era un grano de maíz negro, yo creo que el chiquillo en el patio se había metido, pues se lo quitas y ya está, ¿no? Pero si no el cuerpo extraño no hay que alarmarse. No hay que alarmarse por pinzas allí. No, eso no, porque eso sí que es peligroso. Claro. Incluso por los médicos de cabecera, cuando son cosas que son difíciles de quitar, es mejor quitarlo por el otorrino, porque tiene material para poder quitarlo sin dañar el tímpano, ¿vale? Porque como lo intentes meter hacia adentro, te puedes cargar el tímpano y ahí estamos hablando ya de algo más peligroso, ¿no? Con respecto a los cuerpos extraños, que me he preguntado también de la nariz, normalmente en los niños los cuerpos extraños de la nariz no suele pasar, tampoco es muy peligroso porque no suele pasar de la parte anterior de la nariz. Se suelen hinchar con la mucosidad, pero no suelen pasar de aquí. Evidentemente es un poco más peligroso que este porque podría caer hacia atrás, claro. Pero normalmente no suelen pasar. Si cae hacia atrás pasa vías respiratorias y eso. Claro, evidentemente, pero normalmente son un tamaño y se quedan aquí estancados porque no tienen espacio para pasar, porque hay un montón de estructuras nasales que no suelen pasar. Y en la garganta, los cuerpos extraños normalmente en la espina. Yeah. Lo más frecuente es la espina, la espinita, ¿no? La espina, pues es que depende del tamaño. Depende del pescado que te hayas comido. Depende. Y de dónde esté. Y de dónde esté. Pueden ser desde auténticas tonterías que te pinche un poco y se te quita sola. Lo que no se recomienda, el pan habrá quitado miles de espinas, sí. Pero nosotros no lo recomendamos. Claro. Pero bueno, que habrá quitado miles, yo no digo que no. Sí. Si tiene espinas, pues echar un poquito de pan para que vaya pasando, ¿no? Pero las espinas hay que tener cuidado con los pescados grandes. Porque una espina de una sardina o de una cedilla no te va a hacer daño, es raro. Pero una espina de una corvina, lo que hace el programa de antes, esa te puede hacer daño y te da meter en quirófano. Incluso hay que tener cuidado con las espinas grandes. Mucho cuidadito. Pues cuando uno come un pescado grande,
Hay que mirar bien el pescado y hay que darle vueltas en la boca para tener cuidado que una espina puede ser peligrosa y que te puedes ir para el otro barrio con una espina gorda, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, como te perfore la vía digestiva, te puedes ir para el otro barrio, te puede acabar haciendo una infección. No es por alarmar, pero cuidado con los pescados grandes, Sí. con las espinas grandes. Hay que quitar las espinitas antes también, ¿eh? Que eso es importante. Muchas veces que hay personas que no comen pescado precisamente por eso, por el miedo, por el pánico a las espinas. Claro, ¿no? Pero que hay que tener cuidado. Bueno, doctor, finalmente, pues, ¿cuál es el tipo de paciente más común que visita el consultorio? Bueno, niños vemos mucho. Sí, ¿verdad? Niños mucho, porque allí hay mucha pediatría en el hospital Lo nuestro derivan y nos lo mandan a nosotros. pediatría y, claro. Niños, la verdad es que es muy variada, pero pérdidas de audiciones. Ahora en esta época, por ejemplo, los tapones de cera. En el momento en que el tapón se comporta como una esponja, en el momento que te metes en el agua, el tapón hace así, ¡chuf!, se hincha y te colapsa el oído, entonces ya empiezas a notar que no escuchas, ¿no? Y bueno, personas que no respiran, personas con sinusitis, con amigdalitis, es que nuestra patología es muy amplia y muy variada, hay muchas patologías, incluso problemas gordos, evidentemente, ¿no? Pero la gran mayoría son cosas más banales. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra charla. Ha sido un placer. El servicio de otorrinolaringología del Hospital Costa de la Luz. Y ya en plan personal, como si no nos viera nadie, ¿qué ambiente se respira entre los colegas, entre la gente y entre los pacientes, los clientes? La verdad que da gusto trabajar, sí, ¿verdad? Lleva un año en el hospital. Llevamos un año nada más, pero todo el personal, el personal médico, el personal administrativo, las enfermeras, todos los auxiliares, todo el mundo, personal de limpieza, celadores, todo el mundo está siempre dispuesto a lo que sea. El que ha hecho la selección de personal hay que felicitarlo de verdad, porque es que no hay nadie que te ponga nunca una mala cara. Trabajando allí da gusto, ¿eh? Pues yo le felicito a usted y le doy las gracias por haber venido aquí, don Francisco Ortiz. Y espero no verle en consulta nunca. Sí, tomar un cafecito, una cervecita. Así que enhorabuena por estar tan feliz en este centro hospitalario. Y cuando llegue, pues le da a usted un recuerdo de nosotros, claro que sí, a todos los colegas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, un placer. Amigos, salud en familia, consejos siempre, de todas las especialidades de la que dispone el Hospital Costa de la Luz. Vamos a publicidad, pero atención, porque seguimos en Por fin, es viernes, ya era hora.